Hola, muy buenas. Mi nombre es Ricardo Pérez Calle. Soy profesor del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación en comunicación e información digital de la misma universidad. Bueno, para mí es un placer poder presentarles la investigación que he realizado. Voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien, el título de la investigación es la responsabilidad social y la comunicación corporativas como generadores de confianza. Confianza afectiva en este caso, como veremos. La estructura de la presentación es la siguiente, pues primero una pequeña introducción a la misma, seguida de los objetivos que se han buscado en la investigación. A continuación vamos a realizar una contextualización de las variables y factores que aparecen en la investigación, como son lo que es la responsabilidad social corporativa, su relación con la comunicación corporativa de las organizaciones, lo que son la identidad e imagen corporativas, la generación de confianza empresarial por parte del cliente y las hipótesis y supuestos de partida. A partir de ahí expondré la metodología que se ha llevado a cabo, hipótesis formuladas, discusión, conclusiones y finalmente acabaremos con los próximos pasos a realizar tras la investigación que les voy a presentar. Bueno, lo primero que hay que reseñar es que la búsqueda de ventajas competitivas es uno de los objetivos fundamentales del análisis estratégico en cualquier empresa o organización. Las empresas pueden generar sus ventajas competitivas en cualquier actividad de su cadena de valor. Y tradicionalmente esta ventaja competitiva puede sostenerse en el tiempo mediante su integración y alineación con el resto de actividades principales y de soporte de la organización, tal como lo definió Porter. Una de las actividades que más interés han merecido en los últimos años, tanto a nivel académico como empresarial, ya que es una potencial generadora de una posición competitiva superior para una organización, es la responsabilidad social empresarial o corporativa, RS, RSE o RSC, como se ve en la literatura y en cualquier contexto de empresa o de comunicación. La RSC puede convertirse en una herramienta eficiente que puede permitir a la empresa alcanzar sus objetivos estratégicos. La RSC ha de ser entendida también como un compromiso de la organización para maximizar el bienestar económico, social y medioambiental a través de una serie de prácticas, políticas y uso de recursos organizacionales. En los últimos años, la RSC ha ido ocupando cada vez un papel más destacado en la agenda de la estrategia corporativa de las organizaciones, movido esto por un mercado que cada vez es más competitivo, con una existencia de mayor información y desinformación a los consumidores y clientes potenciales debido a la explosión exponencial que ha habido de las tecnologías de información y comunicación y un aumento de la concienciación, ¿vale?, de los consumidores, de los clientes, sobre los retos sociales y medioambientales que afrontamos como sociedad. Cuando estudiamos cómo impactan las iniciativas de responsabilidad social en el desempeño o performance organizacional, los resultados no son concluyentes. Tenemos, por un lado, estudios que no observan ninguna relación entre la RSC y la rentabilidad. Otros indican que el impacto de la RSC en la performance varía entre empresas. En una empresa es mayor, alto, en otra empresa es pequeño, en otra es poco apreciable. Luego tenemos otros estudios que muestran que las compañías que implementan agendas completas de RSC son más rentables que las que no lo hacen. Y tenemos otros que no encuentran relación entre ambas variables, RSC y performance empresarial en su sentido amplio. También tenemos el estudio de García Castro de 2009 que constata que una gestión proactiva de las partes interesadas de las acciones en RSC puede conducir a una reducción del beneficio en el corto plazo, pero su impacto en el largo plazo puede y debe ser positivo en términos financieros.
El factor clave para que la responsabilidad social pueda ser fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo es la integración y el alineamiento de la misma con el resto de las actividades principales y de soporte de la organización. Las actividades principales y de soporte las definió en su cadena de valor Porter en 1985, y la necesidad de esta integración de la RSC con dichas actividades de la cadena de valor es un desarrollo que hicieron Porter y Kramer en 2006. Dentro de esta integración entre actividades hay que tener en cuenta un factor clave a considerar en el análisis, como es el papel que ejerce la comunicación corporativa por parte de las organizaciones, considerando, ¿vale?, la comunicación corporativa como una parte fundamental de la estrategia organizacional integrada e integral de la empresa. Así, el presente estudio se centra en analizar el papel concreto que la comunicación de las acciones de RSC en las organizaciones tiene para la consecución de una situación competitiva superior respecto a sus principales competidores y en sus respectivos mercados. Así pues, queremos centrarnos en las condiciones de la acción conjunta de la comunicación corporativa y la RSC. A la vez, queremos analizar cómo varía esta acción conjunta en función del perfil del consumidor y de la caracterización de RSC. Esto es, todas las acciones de RSC, como veremos, no son iguales, y los perfiles del consumidor obviamente no son iguales. Existen distintos criterios de segmentación que las empresas a nivel de marketing establecen, y en función del perfil del consumidor al que nos dirijamos, la caracterización y cómo comunicamos la acción RSC correspondiente debería variar, debería estar alineada con dicho perfil del consumidor. Respecto a la responsabilidad social corporativa, el marco de trabajo que hemos desarrollado, en él hemos dividido los asuntos sociales en 3 categorías según el estudio de Porter y Kramer del 2006 ya mencionado. En primer lugar, la primera categoría de acciones RSC son los asuntos sociales genéricos. Estos son temas que son importantes socialmente, pero puede que no sean afectados por las actividades de la empresa ni tengan impacto en su supervivencia en el largo plazo. Puede hacer el bien, la paz en el mundo, puedo decir de manera coloquial, pero claro, la consecución de la paz en el mundo y el logro de la paz en el mundo puede, o seguramente será complicado, integrarlo en su consecución con las actividades propias de la empresa. En segundo lugar está la categoría de acciones con impactos sociales de la cadena de valor. Hay muchas partes, muchos agentes que se ven afectados de forma directa o indirecta por las actividades de la empresa en su día a día. Y sobre este tipo de temas podemos trabajar en nuestras acciones RSC. Y por último, las dimensiones sociales del contexto competitivo, que son factores del entorno que afectan a cómo compite la empresa, a su competitividad en los mercados, y que, lógicamente, pues, si pudiéramos actuar sobre ellos, esto no siempre es fácil porque los factores del entorno, al ser exógenos, no siempre podemos actuar sobre ellos, sino normalmente podemos adaptarnos a ellos. Es decir, yo no puedo decidir que un día llueva o no llueva. Lo que sí que puedo decir es adaptarme a la lluvia, es decir, coger o no coger un paraguas. Bueno, pues entonces esta tercera categoría también es muy importante como un punto en el que realizar acciones de RSC, una tercera categoría. La agenda de acciones RSC de una organización se puede, y la dividimos en 2 grandes grupos, también siguiendo la aportación de Porter y Kramer. Por un lado tenemos la responsabilidad social reactiva, que comprende 2 elementos: actuar como un buen ciudadano corporativo o mitigar los efectos negativos, actuales o previstos en un medio o largo plazo, provocados por nuestras propias actividades empresariales. En segundo lugar, la RSC estratégica. Aquí ya afecta el posicionamiento de la empresa. Nos vamos a dirigir mediante acciones con beneficios sociales y empresariales conjuntos, importantes y distintivos. Esta integración de acciones que logren tanto beneficios sociales y empresariales es lo que se denomina, en el modelo de Porter y Kramer, generación de valor compartido.
compartido. Y aquí es donde encontraremos las fuentes de ventaja competitiva que buscamos. De este modo podemos dividir en 4, ¿de acuerdo? Si juntamos los conceptos vistos anteriormente de categorización de acciones RSC en estos 4 tipos de agenda social para una empresa u organización. Tenemos las las acciones reactivas modo R1, que son asuntos sociales genéricos, buen ciudadano. Tenemos la agenda social tipo R2, impactos sociales de la cadena de valor y, en concreto, mitigar los efectos negativos de las actividades de mi cadena de valor. La agenda E1 tendríamos unas acciones RSC estratégicas relacionadas con los impactos sociales de la cadena de valor. ¿Qué buscamos? Transformar actividades de la cadena de valor para beneficiar, no mitigar, sino para beneficiar a la sociedad a la vez que se refuerza nuestra estrategia empresarial en búsqueda de esas ventajas competitivas y esa generación de valor compartido. Y por último, la agenda E2, ¿vale? Que sería dentro de la dimensión social del contexto competitivo, y aquí las acciones serían las denominadas filantropía estratégicas, para aprovechar las capacidades que tiene la empresa para mejorar áreas destacadas del entorno competitivo. Y esta mejora del entorno competitivo se traducirá en fortalezas a medio y largo plazo para la propia organización. Dentro de la integración entre los modelos de gestión, una de las actividades de soporte de la cadena de valor, factor clave a considerar, como hemos dicho, es la comunicación corporativa. Aquí es importante realizar una priorización de los grupos de interés en función del impacto que su comportamiento ejerza sobre el rendimiento, el performance de la empresa. Según el informe sobre la gestión de la sostenibilidad de la empresa española de la Fundación Entorno en 2006, los agentes, los stakeholders que tienen, los grupos de interés que tienen una mayor prioridad para las empresas españolas en cuanto a interés, ¿vale? Este estudio está hecho en base a una encuesta a directivos y responsables de empresas en España, pues fueron los siguientes en orden decreciente. Es decir, los clientes es su stakeholder prioritario, seguido de los consumidores finales usuarios. Aquí hay que recordar que en los modelos de negocio llamados de doble cara podemos tener que nuestro cliente, es decir, el que adquiere el producto, el decisor y que decide comprar o no nuestro producto o servicio, y el que consume, disfruta dicho producto o servicio, no tienen por qué coincidir. Entonces, primero es el cliente el que decide la compra y luego los consumidores o usuarios. En tercer lugar, los accionistas, propietarios, inversores en la empresa y los empleados de la organización. Esto es el orden prioritario y es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestra comunicación corporativa y diseñarla. ¿Qué factores vamos a analizar en cuanto realizamos un match, una unión entre la comunicación corporativa y la RSC? Pues son elementos básicos de análisis de la comunicación, como son el mensaje, es decir, qué contenido tiene y qué coherencia con lo que queremos transmitir. Es decir, aquí la imagen o branding, las acciones de RSC que se van a comunicar y luego, en el caso de la RSC, sobre todo en el contexto medioambiental que ha cogido sobre todas las dimensiones del RSC, ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, la posible percepción debido a un incorrecto o defectuoso mensaje del denominado greenwashing por parte del cliente final, del destinatario que debería ser del mensaje, como veremos ahora. Ya veremos qué son este concepto del greenwashing. En segundo lugar, que vamos a analizar es el target marcado en la comunicación. Ya hemos visto el orden de prioridades y el target principal va a ser siempre el cliente o un consumidor usuario final en su defecto. Los canales, pues bueno, tenemos los canales tradicionales, la televisión, radio, prensa en papel, y luego tenemos todos los canales que han aparecido mediante la explosión de las TICs, prensa digital, redes sociales, fundamentalmente.
Respecto a la identidad e imagen corporativa, fijar unos pequeños conceptos. En primer lugar, lo que es la identidad. La identidad corporativa es su base de imagen, reputación o comunicación corporativa. En base de su identidad, de la identidad que tiene una organización, se tiene que generar todo, su imagen corporativa, su reputación corporativa y qué tipo de comunicación corporativa realizaremos. ¿Qué recoge la identidad corporativa? En primer lugar, la imagen visual de la empresa, ¿vale? ¿Qué imagen tenemos de la empresa? Y eso no es simplemente el logo como imagen física, sino la imagen percibida por parte de los consumidores. También el conjunto de medios de comunicación que ésta utiliza para presentarse ante sus distintos stakeholders, ya sean internos o externos, es decir, clientes o trabajadores, inversores, deudores, la administración, pues todo el conjunto de stakeholders posible tanto dentro como fuera de la organización. Respecto a la imagen corporativa, siguiendo el proceso lógico de análisis que estamos haciendo, es aquella que los distintos públicos de una organización tienen de la misma. La idea global sobre sus productos, sus actividades, su conducta y su comportamiento. En este estudio nos centraremos en la imagen corporativa que tienen de todos los distintos públicos el de sus clientes y consumidores potenciales. Y respecto a la reputación de la empresa, la tenemos que entender como el reflejo global de las apreciaciones que tienen sobre la misma los distintos grupos de interés. Dentro de los múltiples enfoques que analizan dichos conceptos, el comunicacional se enfrenta a la mejor manera de transmitir la identidad e imagen empresarial hacia el exterior, considerando esto como la base para la construcción de una reputación corporativa, en la que el consumidor, según el proceso que describieron Isenhoff y Führer, se genera sobre la organización que estamos considerando. De esta manera, la comunicación corporativa se constituye como la principal herramienta de proyección hacia el exterior de la organización de su identidad corporativa. La confianza afectiva, factor fundamental final en este proceso que estamos llevando desde la identidad corporativa hasta este punto, está íntimamente ligada a ella misma, la identidad, a la imagen y a la reputación empresarial, de los tres escalones que hemos desarrollado. Identificados estos con el marketing operativo como bases del éxito y de la supervivencia empresarial. Es decir, en este punto estamos ligando las operaciones de marketing en el sentido de la comunicación como la clave del éxito ligada, como digo, a aumentar la confianza afectiva de sus clientes. Es importante marcar la separación dentro del concepto de confianza, en este punto, que se genera en el cliente, entre lo que es la confianza afectiva y la confianza cognitiva. La confianza cognitiva está relacionada con la experiencia y las capacidades que un cliente percibe de una marca concreta. Viene impulsada por evaluaciones calculadas, racionales e instrumentales, es decir, qué rendimiento o desempeño obtengo del producto en proporción relacionado con el coste del mismo y del coste de oportunidad de haber elegido este. También sobre el tamaño de la empresa, si se conoce, si hay un conocimiento de la misma, de la que produce el bien, y luego la posición en el mercado que ocupa, ¿vale? Empresas grandes, pequeñas, empresas líderes, no líderes. Esto se traduce en una cierta confianza cognitiva por parte del cliente que utiliza sus productos o servicios. La confianza afectiva, por su parte, está relacionada con las creencias de cuánto se preocupa o cuida una marca de su cliente. Es impulsada por comportamientos que indiquen cuidado y preocupación por los consumidores, que aquí es donde entran las iniciativas RSC. Así pues, la confianza cognitiva es de naturaleza cortoplacista, orientada al intercambio marca-cliente. Aquí hay una transferencia, un intercambio entre marca-cliente, coste-beneficio. La confianza afectiva fomenta las relaciones de grupo comunitarias y se da, por tanto, una relación de ella a largo plazo. Obviamente, entre ambos tipos de confianza, una empresa, su departamento de marketing, su departamento estratégico, buscará siempre generar, si tiene que elegir, confianza afectiva más que cognitiva. Pues comúnmente están relacionadas. Pero está claro que lo que me genera
clientes y fidelidad del consumidor de dichos clientes es la generación de confianza afectiva en los mismos. Esta fidelidad, este mantenimiento, es pues, una capacidad de crecimiento sostenible de la empresa y, por tanto, tiene que considerarse como una fuente de ventaja competitiva, esa capacidad de generar confianza afectiva. Llegados a este punto, vamos a establecer los supuestos de partida de la investigación. En primer lugar, cuanto más estrecha sea la relación entre un problema social concreto que estemos tratando con una acción RSC y el negocio o la cadena de valor o las actividades normales de la empresa, mayores sean las posibilidades de aprovechar los recursos y capacidades de la organización y al mismo tiempo beneficiar a la sociedad. En segundo lugar, la comunicación efectiva sobre el cliente final de acciones RSC integradas en su cadena de valor genera un incremento de la confianza afectiva del cliente, tal y como hemos dicho en la diapositiva anterior. Hay una premisa básica de la investigación. El logro estratégico, que es un nivel macro, depende en última instancia del comportamiento de los consumidores individuales, nivel micro. Es decir, el macro se consigue a través de todos los múltiples micro comportamientos de los consumidores individuales. Se toma una perspectiva de psicología del consumidor a nivel individual para investigar la eficacia de las iniciativas RSC. ¿Para qué? Para ayudar a ver cómo pueden ayudar a una empresa a fortalecer su posición competitiva de una manera sostenible. Recordemos que implícito a ventaja competitiva está el término largo plazo y sostenibilidad en el tiempo. La variable macro la variable clave en el nivel micro, del nivel del consumidor, es decir, sobre la que las empresas pueden influir con sus acciones RSC, es la confianza afectiva del consumidor hacia la marca. Es decir, de todo lo que se puede generar a nivel micro, las acciones sobre los efectos se puede ejercer sobre los consumidores. Con la comunicación nos centraremos tan solo en la generación de confianza afectiva, que, como hemos dicho, es el núcleo de la investigación. Pasamos a la metodología. En la investigación se han desarrollado dos etapas. Por una parte, análisis cualitativo, fue la fase inicial, mediante la realización de varios focus group, y posteriormente un estudio de campo mediante encuesta, análisis cuantitativo. El focus group, ¿vale?, se diseñó como un estudio cualitativo para terminar de situar de manera precisa la discusión centro de la investigación, para reafirmar, terminar de perfilar o modificar las hipótesis y supuestos de partida. Respecto a las encuestas, fue un trabajo de campo para hacer una primera fase de validación o no de las hipótesis formuladas en la primera etapa de la investigación. Respecto a la metodología, tanto el focus group como la encuesta se han desarrollado utilizando un contexto empírico concreto, como es este que tenemos aquí. El problema de la generación de residuos plásticos. Bueno, el tema de los residuos plásticos es un tema que, sobre todo a partir de los últimos 2-3 años, ha tomado un peso tremendo, ¿de acuerdo? El caso de la generación de residuos plásticos. Esta ha sido la razón de la elección dentro de la dimensión medioambiental de este tema concreto. No en vano, por ejemplo, el término emergencia climática en 2019 fue nombrada palabra del año en el diccionario de Oxford. Cada año nombra cuál es el término, palabra o expresión más importante del año. Y en el tema de los residuos plásticos, pues bueno, la discusión y análisis del problema ha sido capital durante los últimos años en Europa. La búsqueda del término plastic waste o plastic pollution en Google genera respectivamente 549 y 159 millones de resultados. Plastic in the Ocean da por su parte 351 millones de enlaces en Google. Concretando España, el término microplástico fue considerado en 2018 la palabra del año en el país por la Fundeu BBVA, que también cada año da a conocer cuál es la palabra más importante o el término más importante o que más actualidad ha tenido durante dicho año. Y bueno, dentro del contexto empírico de este caso concreto, de esta problemática genérica concreta,
pues se ha realizado sobre casos, ejemplos concretos, una exposición de los mismos, o a los miembros del focus group o a las personas encuestadas, categorizados cada uno de los casos mediante un modelo derivado del establecido por Porter y Kramer, tal y como ha sido presentado en una diapositiva anterior, esta diapositiva de aquí. Entonces hemos definido, en función de la categorización de las distintas acciones RSC, hemos considerado un nivel de desarrollo de la agenda RSC. Es decir, la agenda RSC, tal como aparece ahí, desde que empieza a desarrollarse, pasa por 4 estadios. Desde el 1, del de menos desarrollo, hasta el 4, el de más desarrollo. En el estadio 1 tenemos solo acciones tipo R1, de buen ciudadano. En el estadio 2 tenemos acciones tipo R1, R2. Aquí incorporamos también la de mitigar efectos negativos de la cadena de valor. En el estadio 3 incorporamos las acciones a la agenda E1, que es transformar actividades de valor para beneficiar a la sociedad a la vez que beneficiamos a la empresa. Y finalmente, en el último estadio, el estadio 4, el estadio completo de agenda RSC, incorporamos las 4 tipologías. Aquí metemos la filantropía estratégica para mejorar el entorno y favorecer a la vez a nuestra estrategia competitiva. Respecto a las comunicaciones que se han presentado para analizar por parte de los miembros de los focus group o de las personas encuestadas, se han tomado distintos tipos según el modo de comunicación. Así tenemos comunicaciones a través del envase del producto, tenemos comunicaciones realizadas en el punto de venta, tenemos comunicaciones mediante campañas de radio y televisión, campañas en prensa generalista, campañas en prensa especializada, revistas especializadas del sector de la marca que estamos considerando el ejemplo. También comunicaciones a nivel web, ya sea de la propia marca, la web corporativa, o webs específicas diseñadas para una línea de producto, una campaña de comunicación concreta. Y, por supuesto, también redes sociales. Obviamente, muchas de estas comunicaciones se han realizado en una campaña coordinada multidimensional, acaparando muchas de estas distintas formas o medios de comunicación. Con estos ejemplos concretos, en esta problemática concreta, pues pasamos ya a describir cómo se han realizado la parte inicial de la investigación, la parte cualitativa, los focus group. Se han realizado 4 de ellos, con distintos grupos de edad, de 6 a 8 componentes. El procedimiento seguido ha sido un procedimiento sobre una dinámica clásica de focus group, ha sido el procedimiento siguiente. En primer lugar, se exponía el problema ambiental considerado. A continuación, se segmenta a los participantes según su consideración del problema, es decir, si en este caso concreto de la generación de residuos plásticos, si es un problema grave, de media gravedad y no algo inmediato en el tiempo, o no es un problema. Y también su nivel de implicación, en el sentido de si reciclan, no reciclan o directamente no consumen plásticos. Se han ido haciendo preguntas para ir percibiendo el conocimiento que existe sobre el tema, conocimiento real, y luego se han ido comentando acciones RSC que los participantes proponían. ¿De acuerdo? Después se han expuesto las acciones RSC, se han tomado como ejemplo para el estudio. Se han ido discutiendo dentro de qué categoría de acciones RSC de las que hemos descrito identificaban cada una. Se analizaba el papel de la comunicación sobre dicha acción RSC. También para esto se había categorizado a los participantes por su uso de las TICs, si es un uso habitual, como generadores, como productores de contenidos. También se ha analizado la coherencia entre las actividades RSC, su comunicación y la imagen corporativa. Y también, para terminar, se iban confrontando ideas preconcebidas de los participantes con datos reales y con fake news, que hay muchísimas en la red. Los resultados del focus group fueron los siguientes. Posicionamiento frente al problema. En todos los grupos, el posicionamiento dominante fue el de es un problema grave o muy grave. Y el nivel de implicación que las personas consumen y reciclan. Esto fue en todos los grupos de edad, excepto en el de mayor edad, la de más de 65 años, que lo que más predominaba era el de
consumen plástico y no lo reciclan. En todos los focus group hubo representantes de cada categoría de posicionamiento y nivel de implicación. Si bien la opinión no es un problema, solo tuvo un representante en cada grupo, excepto en el de 46 a 65 años, en que 2 de los 8 participantes tenían esta perspectiva. Es decir, digamos que la problemática va disminuyendo su urgencia y su gravedad y la implicación de las personas conforme aumenta la edad. Esto también se vio luego en el estudio cuantitativo de la encuesta de campo realizada. Respecto a los conocimientos objetivos del problema, aquí predominaron ideas preconcebidas relacionadas con los posicionamientos frente al problema de los participantes o directamente motivadas por fake news o tendencias alarmistas o, en su caso, negacionistas. Ejemplo, asignar a Europa y Estados Unidos entre el 50 y el 90% del plástico que acaba en los océanos frente al dato real, que es el 5% o menos estimado por organizaciones como Greenpeace. La mayoría de los participantes conocía la capacidad y el concepto de reciclabilidad de los plásticos. Eso sí, el conocimiento de los plásticos biodegradables era mínimo entre ellos. Respecto a las acciones conocidas de RSC, en concordancia con trabajos previos de otros autores, pues se mostraba un nivel muy bajo de conocimiento de las acciones RSC. En concreto, el conjunto de los participantes en los focus group pudo aportar muy pocas acciones RSC relacionadas con algo tan de actualidad como es el tema de los residuos plásticos. Esto indica un primer indicio de que la comunicación de las mismas no es efectiva de forma general, ya que parece que no llega ni queda retenida en el consumidor. La acción más común comentada fue la eliminación o solo de su gratuidad de la bolsa de compra de plástico en los supermercados. Respecto a acciones concretas analizadas, uno de los principales hallazgos en los focus group fue la opinión dominante de que las acciones RSC de las empresas eran motivadas principalmente por motivos económicos propios. Y esto ya da bastante, bueno, esto es un punto que nos orienta bastante. Cuanto más se identificaba la acción RSC con las propias actividades de la cadena de valor y con un esfuerzo real realizado por la empresa, más valor los participantes daban a la realización de dicha acción. De forma general, podemos concluir que la comunicación estereotipada en factores filantrópicos o percibidos como exagerados era recibida con un amplio rechazo. Típicas imágenes de niños o trabajadores del tercer mundo siendo beneficiados por las actividades de la empresa, indicado lógicamente por la aparición del logo de la misma en múltiples fotos o incluso en la vestimenta o en materiales que llevaban las personas de las imágenes, generó de una forma común y total un profundo rechazo. Y este rechazo fue aún mayor, incluso mayor, en las partes de población de los focus group de menor edad. Todo este estudio realizado, el de análisis cualitativo mediante focus group, nos llevó a la formulación de las siguientes hipótesis a contrastar. En primer lugar, la hipótesis 1, cuanto mayor sea la integración percibida por el cliente entre las actividades de RSC llevadas a cabo y el resto de actividades de su cadena de valor, mayor será la confianza afectiva generada por el cliente. Segunda hipótesis, la comunicación corporativa de la empresa en acciones RSC ha de ser coherente con su reputación e imagen corporativa para proporcionar un aumento de la confianza afectiva del consumidor. En caso contrario, el efecto será negativo. El aumento o disminución de la confianza afectiva en los consumidores causado por las acciones RSC de las empresas se ven moderadas positivamente por la concienciación del consumidor en el problema tratado por la acción RSC. La segunda parte de la investigación fue mediante la realización de una encuesta. El diseño la encuesta se realizó sobre una muestra de 300 personas. Análogamente a los focus group, se fueron mostrando distintos ejemplos de acciones reales de los 4 niveles de desarrollo RSC definidos. Es decir, se mostraban acciones del tipo R1, del R2, del E1 y del D2. Previamente también se ha segmentado a los encuestados según distintos criterios, al igual que se hizo en el focus group. Por el uso de TICs y redes sociales, por la consideración del problema medioambiental considerado, por su implicación ante el problema considerado y por su conocimiento en temas de opciones que existen o alternativas al plástico, así como del problema real de cantidades de residuos generados.
Los resultados fueron los siguientes en la encuesta. Respecto al posicionamiento frente al problema, el 68,5% de los encuestados se consideraba muy concienciado con el problema. El 18% parcialmente concienciado y poco más del 13% se mostró no concienciado. Respecto a la implicación con el problema de la generación de residuos plásticos, el 47% manifestó una reducción del consumo de plástico y, además, reciclado del que consumen. El 11%, perdón, el 42% no están centrados en su consumo diario, en su hacer diario, en reducir el uso del plástico, pero reciclan todo lo que pueden. Y finalmente el 11% no tiene ningún interés en reducir su consumo de plástico y además pues no reciclan. Respecto al conocimiento de las acciones RSC, sobre lo que es la responsabilidad social corporativa, el 49% de los encuestados tenían un amplio o muy amplio conocimiento de lo que es la RSC. 31% algo y el 20% desconocían qué es eso de la responsabilidad social corporativa. La opinión sobre la responsabilidad social corporativa, el 86% tiene una visión positiva de la misma, de sus acciones, el 9% una visión negativa, considera que al final son acciones de las empresas para vender, según se traduce de otras respuestas de la encuesta, y el 5% pues muestra indiferencia o no sabe, no contesta. Opinión sobre empresas con RSC. La amplia mayoría, de acuerdo, no pone ahí el número, pero era un 80 y tantos %, tiene una visión positiva. Tiene una visión positiva de las empresas que hacen acciones RSC. El 12-13% tenían una visión, digamos, negativa, por la misma razón que anteriormente. Es curioso que no coinciden, aunque está muy cercana, las opiniones sobre la RSC en sí y sobre las empresas que hacen acciones RSC. Finalmente, el 4% tenía una opinión negativa, perdón, una indiferencia sobre las empresas que hacían RSC. Es decir, no les afectaba ni positiva ni negativamente a la imagen que tienen de las empresas el conocer que están haciendo acciones de responsabilidad social corporativa. Un dato importante es la opinión de cambio de los consumidores de la compra de su producto habitual a la compra de otro producto cuya empresa realiza acciones de responsabilidad social, ya sea a través de la compra, de la venta de ese producto de forma directa, o la empresa en sí pues tenga, digamos, un perfil pues, muy ecológico, muy verde, en este caso, en este problema concreto que estamos viendo. El 52% de los encuestados dijeron que cambiarían su producto de compra repetitiva habitual por otro más respetuoso con el medio ambiente. Poco menos del 42% dijo que este cambio solo lo haría en condiciones de precio similar o menor. Lo cual, pues bueno, aquí estaríamos entrando también en el concepto de diferenciación, fidelidad de marca, a ver cuánto afecta ese condiciones precio similar o menor. El 6% pues no le afecta a las acciones RSC, es mayor su fidelidad de marca o de un precio un poco menor a la hora de decidir un producto, no sería influenciado por el respeto medioambiental y no cambiaría. Respecto al conocimiento de las acciones, pues el 71% de las personas no conocían las acciones concretas que se expusieron y eran acciones muy populares, acciones llevadas a cabo por marcas de gran consumo, las principales marcas de gran consumo, y la mayoría no se conocían. Solo el 29% conocía las acciones. Esto ya se había visto en el Focus Group. Y es curioso que la acción más reconocida en todos los sectores de edad fueron acciones que el peso principal lo tenía los canales tradicionales, radio y televisión. Así que también esto nos lleva a pensar en qué pasa con el uso de los canales de las redes sociales, por ejemplo, a la hora de comunicar acciones de RSC. Si realmente la comunicación corporativa a nivel de redes sociales es efectiva o no.
La valoración de los encuestados de las acciones RSC se ha categorizado por el tipo de acción, del nivel de los que hemos comentado antes, los niveles de desarrollo de la agenda RSC, y hemos visto que para las acciones de mayor integración, nivel 4, mayor desarrollo RSC, se lograba el mayor porcentaje de valoración positiva y de mejora de imagen de la empresa. Casi el 90% les parecía bien esas acciones y además el más del 60% decían que la imagen de la empresa había mejorado. Entre el nivel 3 y el nivel 2 de nivel de desarrollo de las acciones de RSC apenas se diferencia. Y en nivel 1 sí que se ve una gran caída en el que menos del 30% valoraban positivamente la acción y menos del 20% mejoraban la imagen de la empresa, su imagen de la empresa a través de esa acción. Y esto va en concordancia con los resultados que obtuvimos en el Focus Group. Sobre discusión y conclusiones. En primer lugar, es importante reseñar que por todo lo observado, tanto en la parte cualitativa del Focus Group como en los resultados obtenidos en las encuestas, en el estudio de campo podemos concluir que existe mucho desconocimiento y confusión sobre el tema entre el público en general. El segmento de edad más concienciado e implicado con el problema es el más joven, y dicho nivel de implicación va descendiendo conforme aumenta el segmento de edad considerado. Los usos de las comunicaciones en RSC por medio de las TICs no demuestran ser efectivas. El uso de las TICs no demuestra ser efectivo en este campo. Los medios más eficientes parecen seguir siendo, viendo los resultados de la encuesta, los tradicionales, televisión y apariciones en prensa tradicional, y los basados en la propia experiencia del uso del producto o servicio del consumidor. Al final, el boca a oreja, boca a boca, funciona como siempre ha funcionado. Respecto a los formatos de la comunicación, los tradicionales que muestran a los beneficiarios de las acciones RSC no parecen tener el efecto positivo deseado en el público. Es decir, mostrar un niño del tercer mundo siendo beneficiado por la acción de RSC no es bueno, no está bien percibido, no es una mejora no genera una mejora de la confianza afectiva del deseo de consumir ese producto por parte del target de la comunicación. El target de la comunicación, el destinatario, ve en esos mensajes características negativas propias del green marketing o incluso tácticas de greenwashing, de lavado verde, es decir, de lavar una mala imagen ecológica o medioambiental, de respeto medioambiental de la empresa a través de este tipo de comunicaciones. Así pues, esto lleva en el peor de los casos no a una indiferencia, sino a un empeoramiento de la imagen percibida de la empresa y de la confianza afectiva en el consumidor. Los resultados del estudio de campo parecen apoyar las hipótesis formuladas tras el estudio inicial, las tres hipótesis que hemos formulado. De esta manera se puede decir que respecto, ahí las tenemos, las tres de nuevo, los resultados obtenidos muestran que las acciones mejor valoradas son aquellas que se encuentran en los estadios más elevados de RSC, estadios 4 sobre todo, y bueno, del 1 al 4 digamos que va creciendo. Y el formato de mensaje mejor valorado es el que asimismo se centra en la actividad ordinaria de la empresa. Esto corrobora las hipótesis 1 y 2. Cuando los mensajes de RSC se relacionan más con las actividades de la cadena de valor de la empresa, son mejor recibidos por el público, con lo cual confirmaría la hipótesis primera. Si los mensajes son coherentes con su imagen, identidad y reputación empresarial, son considerados por el target de la comunicación también como más creíbles, lo cual apoya la hipótesis 2. La conjugación de ambos aspectos genera una mejora de la valoración de la empresa por parte de los consumidores y genera, por tanto, confianza afectiva hacia la empresa considerada. Y esta conjugación tiene un efecto neto sobre la imagen de la misma, ya sea positivo o negativo, y es mayor en los clientes concienciados e implicados que en los que no lo están, lo cual confirma la hipótesis 3. Otra conclusión importante es que el consumidor, además, valora su implicación en la acción, aun a costa de que le suponga un sacrificio. Es decir, si el consumidor, y más si está comprometido con el problema, puede hacer algo, no es alguien pasivo, va a considerar tener mejor opinión de la acción y verá mejorada la confianza afectiva que tiene sobre la empresa en cuestión. Y esto parece apoyar la hipótesis 3.
Respecto a los próximos pasos, se va a desarrollar un estudio cuantitativo, exploratorio, más confirmatorio de las relaciones causales que hemos percibido en este primer estudio. Así tendremos, hemos definido 4 variables que establecen una serie de relaciones de causa y relaciones de mediación sobre variable exógena comunicación y el desarrollo, el nivel de desarrollo de la agenda de responsabilidad social corporativa, cómo ambas influyen en la imagen corporativa y cómo esta y el desarrollo y la comunicación y la RSC a través de ella, o en el caso de la RSC de forma directa, genera sobre la creación, aumento o disminución de la confianza afectiva por parte del cliente. La metodología que se aplicará sobre los datos recogidos en encuesta será de modelo de ecuaciones estructurales mediante mínimos cuadrados parciales. Esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada más, ahí dejo mi contacto para que cualquiera de vosotros o de vosotras se ponga en contacto conmigo si así lo desea para consultar cualquier aspecto relacionado con el estudio o futuros que se puedan plantear o colaboraciones que puedan surgir. Muchas gracias y ya procedo a finalizar.